En eso ha convertido Juan Manuel Santos a Colombia, en una narcodemocracia. Este término se empezó a usar durante el gobierno de Ernesto Samper, entre 1994 y 1998, debido a la financiación de su campaña por el Cartel de Cali. Pero de hecho, las mafias del tráfico de cocaína dominaban la política colombiana desde la década anterior. El mismo Pablo Escobar fue representante a la Cámara y financió el asalto al Palacio de Justicia por el M-19 en 1985. Son muchas las sospechas de que su sometimiento a la justicia en una jaula de oro en la que podía seguir delinquiendo fue el resultado del éxito de la Constituyente de 1991. La nueva Constitución prohibió extraditar colombianos. Abundan los testimonios que relacionan al jefe mafioso con dicha Constitución y con quienes la promovieron, tanto el gobierno de César Gaviria como los terroristas del M-19. Durante el gobierno de Andrés Pastrana se dejó de hablar de narcodemocracia. Esto sucedió en parte porque las atrocidades de las guerrillas y de las autodefensas criminales, conocidas gracias a la propaganda como paramilitares, dejaron en segundo plano la industria de la cocaína. Aunque se admitía que era la gasolina del conflicto, parecía más importante la negociación de Pastrana con las FARC. Las esperanzas de solución hacían olvidar que gracias al despeje la producción de cocaína se siguió multiplicando, así como el poder de las mafias. No era difícil prever que las negociaciones tardarían, pues entre tanto las FARC multiplicaban sus recursos, su armamento y su tropa gracias a la cocaína. Tal vez no sería correcto hablar entonces de narcodemocracia, sino de narcocracia, porque el presidente obedecía a los narcoterroristas. No obstante, la prensa alimentaba el optimismo, y ante cada masacre los columnistas de El Tiempo, El Espectador y Semana explicaban que las partes necesitaban llegar fuertes a la mesa de negociación. Esos medios no solo justificaban las atrocidades, sino que las alentaban. De hecho, lo siguen haciendo, pues cada día son varios los columnistas que hacen presión a favor de las guerrillas, y cuando la ocasión lo amerita, como ocurrió con el lanzamiento del grupo de Piedad Córdoba, también los editorialistas se entusiasman. Durante los 8 años que gobernó a Colombia Álvaro Uribe Vélez, las mafias retrocedieron. La producción de cocaína se redujo en un 39%, las guerrillas fueron arrinconadas en regiones remotas o fronterizas y las Autodefensas Unidas de Colombia desaparecieron tras una negociación que permitió que se desmovilizaran. Incluso sus jefes fueron extraditados a Estados Unidos junto con cientos de responsables del tráfico de drogas. Muchos congresistas ligados a los llamados paramilitares fueron procesados y encarcelados gracias a la desaparición de la banda, si bien en la mayoría de los casos los procesos estaban signados por la determinación de los jueces de castigar a toda costa a quienes fueran rivales de las guerrillas. Para entender bien que con Santos Colombia ha vuelto a ser una narcodemocracia, hay que tener en cuenta el contexto regional. El gobierno de Hugo Chávez no solo es abierto promotor de las FARC y sus acciones terroristas, sino que muchos de sus funcionarios toman parte en el tráfico de cocaína. Otro tanto ocurre en los países dependientes del dictador venezolano como Ecuador, donde altos funcionarios ligados a Rafael Correa han sido señalados como intermediarios del tráfico de drogas con las FARC. Esta organización terrorista incluso financió la campaña de Rafael Correa, según los computadores de Raúl Reyes. En Bolivia, Evo Morales era líder de los cultivadores de coca antes de llegar a la presidencia, y hay pruebas de que el cultivo de la planta y la producción del alcaloide se han multiplicado desde entonces. También en Centroamérica ejerce su influencia el régimen venezolano, y abundan las pruebas de que los gobiernos afines tienen relación con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Para entenderse con Chávez, Juan Manuel Santos desistió de denunciar las relaciones del régimen venezolano con el tráfico de drogas. Con ese fin, el gobierno casi manifestó alivio cuando una corte tumbó el acuerdo de uso conjunto con Estados Unidos de algunas bases militares, que habría servido para controlar los vuelos de aviones que llevan cocaína. Esas bases reemplazarían a la base ecuatoriana de Manta, suspendida por el régimen de Correa. No hay que pensar mucho para entender el interés que había detrás de esa resolución, pues el poder judicial es tal vez más corrompido que el legislativo y el ejecutivo juntos. La guerra de los carteles de la cocaína contra la extradición partía de que en Colombia la impunidad de los jefes mafiosos estaba garantizada. Eso se demostró después de que en los años 80 se consiguió extraditar de España a Colombia a Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela, que pronto quedaron libres.
La captura de Walid Maquet, gracias a información provista por agencias estadounidenses, fue otra ocasión para que el gobierno de Santos reforzara su alianza con Chávez y con el negocio de la cocaína que explota el régimen venezolano. Extraditar al mafioso a Estados Unidos habría servido para conocer todas las conexiones de la industria en ese país, así como los socios colombianos. Pero Santos se lo entregó a Chávez invocando pretextos leguleyos que solo muestran su cinismo de malhechor. Ni siquiera le importó que se relacionara a Maclet con el terrorismo global. La prensa colombiana, dedicada a la propaganda del gobierno mafioso, oculta la gravedad de esa infamia. Un rasgo característico del nuevo gobierno es la alianza con Ernesto Samper y su camarilla, que incluye a la ex senadora Piedad Córdoba y a muchos otros personajes similares. Por ejemplo, la nueva fiscal Vivian Morales, ex esposa de un líder terrorista del M-19 que después colaboró con los paramilitares. Es probable que esa señora ocupe ese cargo para obstruir las investigaciones que podrían conducir al enjuiciamiento de Samper como inductor del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. También la secretaria general de UNASUR, María Emma Mejía, es una ficha de Samper. Esta señora llegó a ser candidata a la alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático, es decir, por el Partido Comunista, creador de las FARC. El caso más increíble es el del propio hijo del expresidente Samper, nombrado director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior y por tanto relacionado con la distribución de los millones de pesos que sacarán al contribuyente con el pretexto de la ley de víctimas. Sencillamente, por la necesidad de alianzas del gobierno de Santos, el samperismo alcanzó grandes cuotas de poder pese a su patente relación con los carteles de la droga. Con todo, lo más grave es que el gobierno oculta el contenido de los computadores del Mono Jojoy. ¿Cuántos nexos con las FARC y el lavado de activos de personajes importantes de la sociedad no habrá en esos discos duros? Puede que estén en la misma familia del presidente. Eso por no hablar de las pruebas que podrían involucrar a Chávez, y quién sabe si al mismo Santos. La prensa, previsiblemente, hace silencio al respecto, pero es porque la prensa es propiedad de la familia de Santos o bien de los herederos de Alfonso López Miquelsen, presidente que se reunió en Panamá con los capos de la droga y tal vez acordó un plan de acción de largo aliento para asegurar la continuidad del negocio. Pero ese ocultamiento despide un olor muy feo y disipa las dudas que pueden quedar sobre la implicación del gobierno y sus funcionarios en el tráfico de cocaína. Recientemente, para agravar las cosas, se tuvo conocimiento de que el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, cuyo partido Cambio Radical tiene muchos congresistas investigados por relación con los llamados paramilitares, participó en una cacería con el jefe de esa banda, Salvatore Mancuso. El silencio del ministro al respecto deja mucho que pensar. Además, a Vargas Lleras también se lo relaciona, sin que muestre mucho interés en negarlo, con otro jefe paramilitar, Martín Llanos. Con el mayor desparpajo, el principal ministro del gobierno calla, mientras que la prensa, convertida en mero instrumento de propaganda, trata de hacer olvidar algo que en un país normal daría para hacer dimitir al mismo presidente. Es probable que el contrato del ministro Vargas Lleras con los supuestos desmovilizados del ELN, que lavaron sus crímenes con el nombre de Corporación Nuevo Arcoíris, tenga por objeto hacerse perdonar de los nuevos aliados del gobierno esas relaciones peligrosas. El gobierno de Santos suma los defectos de los de Gaviria, Pastrana y Samper. Y si la administración estadounidense cambia y sale el señor Obama, sin duda se volverá a hablar de Colombia como una narcodemocracia. El presidente estadounidense no quiere molestar a Chávez para que se crea que el antiamericanismo es culpa de los republicanos, y por eso es complaciente con un gobierno de malhechores como el de Santos.